Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y tengo el placer de estar aquí con Santi Amodeo y con Paula. De nuevo, Paula, de nuevo, ¿qué tal todos los dos? Muy bien, muy bien. Muy a gusto aquí por Málaga. De nuevo, Santi otra vez en Málaga presentando otra película. Qué maravilla, ¿eh? Sí, hombre, una maravilla. Yo en Málaga he estado más de jurado, de espectador, de edad, que este es mi segundo concurso oficial. Pero, hombre, es un privilegio absoluto. Además que en Málaga, lo he dicho ya en varias entrevistas, es que está creciendo muchísimo, cada vez más difícil entrar, se quedan nombres muy potentes fuera y la verdad que es como, no sé, que es un buen empujón y ayuda mucho a una película venir a sección oficial, ¿no? Y Paula, ¿estás trabajando con Santi? Sí, de nuevo. Qué maravilla no trabajar con este hombre. ¿Qué te da este hombre? ¿Qué te gusta trabajar con él? A ver. Pues lo hemos comentado antes, que tiene las ideas muy claras y tiene su universo muy creado de antemano y claro, eso como no hace que solo te limites a la interpretación, sino que pones tu punto de artista y de creadora. Y creo que eso no te lo dan todos los directores y directoras, la verdad. ¿Y por qué contar estas cuatro historias, esta película? ¿Por qué ahora, después de Las Gentiles, El cielo de los animales, por qué contar esto? Bueno, es una... Bueno, al parecer, mis tres últimas películas, pero no era algo consciente, van sobre... la muerte está ahí, ¿no? Como tema casi, ¿no? Pero bueno, tengo que decir primero que Las Gentiles fue un proyecto que escribí en 2009, lo que pasa es que tardó mucho en tomar forma. Y esta película yo estaba rodando en Argentina y me leí el libro y es que me llamó, o sea, es cuando ves... es un tipo de cine que cada vez se hace menos y a mí me gusta mucho. Cine muy clásico, lo he rodado de una forma muy clásica. Una cosa que en los 70 se hacía mucho de películas de relatos y que ahora cada vez se hace menos, pero creo que está pasando una cosa en el cine con las plataformas y tal, que hay algo tan industrial en el cine ahora mismo que hacer cosas, vamos, yo no lo hago por eso, yo lo hago porque lo hago. Cosas contemplativas o reflexivas. O con un pulso de autor, yo lo hacía y ya está, pero digamos que los tiempos me acompañan porque ahora eso parece ser que se pide más, ¿no? Se pide más porque hay mucho de lo otro, ¿no? Creo que hay estamos un poco saturados, ¿no? Entonces creo que hacer cosas diferentes ayuda. De hecho, esta película se ha financiado bastante bien, con bastante facilidad, ¿no? Pues, por ejemplo, Paula, ¿qué tipo de relato tú protagonizas, que cuenta, que explora? Pues yo aparezco en el primero y en el último, o sea que comenzamos Raúl y yo y cerramos las cuatro historias. Y claro, los personajes no tienen nada que ver desde el primero al último, son personajes totalmente distintos. En el primero mi personaje es una chica que se llama Amanda, ella pasa por una enfermedad y a raíz de eso pierde un brazo y se da cuenta de que el mundo empieza a mirarle de una forma distinta. Entonces ella eso se lo toma como unas ganas de reivindicar su estado de oye, no tengo brazo, pero es que quiero que lo veáis todo el mundo y que no sintáis pena por mí. Y de alguna forma como que se aísla un poco, ¿no? En ese proceso. Y en ese momento es cuando conoce al personaje de Raúl y empieza una relación y ya del último relato pues no te puedo contar más. Es una película con un componente reflexivo. ¿Qué es lo que tú quieres? Siempre se dice, a ver, el público luego cada uno la recibe como quiera, pero ¿qué es lo que tú quieres, por ejemplo, Santi, que esta película recale al espectador? ¿Qué le cale? No, mira, yo no precisamente, y además me pasó además con el libro, que el libro yo no sentía, aunque el libro está mucho más cerradito y yo lo he dejado en lo esencial, o sea, yo he pretendido como los relatos de Carver, ¿no? Cuando lees un relato de Carver, si yo rodara un relato de Carver, tú rodaras un relato de Carver, rodaríamos dos cosas muy diferentes, porque el significado de las cosas, él sabía lo que quería contar, pero el significado de las cosas está dentro, ¿no? Está dentro de ti, del que lo recibe, ¿no? Yo pretendía algo así, una sensación así como leer un relato de Carver, que te deje una sensación
una película que va sobre la pérdida, que tiene ese rollo de los cuentos, ¿no? La teoría esta de Propp y de Campbell, ¿no? De que los cuentos van por arriba, te están contando una cosa, te están contando Caperucita, pero por debajo hay otra cosa que es el sustrato. Pues era mi idea, pues hacer que recibí del libro, el libro me acercó a la muerte de una manera, y yo digo, bueno, pues yo se la acerco al espectador de una manera que además para mí me gusta, que no es tristona, no es dramática, no es al revés, tiene algo. A mí el libro, cuando terminé, me dije, uy, qué contento estoy contento, y había leído un libro sobre la muerte, ¿no? Y yo creo que la peli, hombre, a lo mejor no te deja muerto de risa, pero espero que le haya gustado. Claro, esto ya el gusto es libre, pero al que le haya gustado, porque diga, yo que a gusto estoy, ¿no? Bueno, porque siento que al final, un poco lo que hablábamos antes, creo que, no sé si estaría de acuerdo, que el cine un poco reflexivo se ha perdido. Creo que ahora las películas, o incluso hasta la serie, diría yo, nos la dan tan comida y tan masticada, porque terminamos viendo las películas planchando, incluso la serie, da igual cual sea, y creo que, no sé si vosotros, qué visión tenéis de eso, porque además salió hace poco en Netflix un artículo, no sé si en Variety de Netflix, que decía que buscaban películas que estuviera todo muy hablado, para que tú tuvieras, mientras planchabas, que tú te enteras absolutamente todo el rato. Claro. Y sin profundidad alguna. Por Sí. eso, al final, películas como la tuya son complicadas de ver ahora. Quizás pasa más en series, ¿no? Yo creo que el cine, por ejemplo, el cine español, yo estoy viendo este mismo festival, yo no estoy viendo las películas porque me pongo nervioso, pero por lo que intuyo, por las directoras que hay, que me gustan mucho, y los directores, creo que hay un cine que es otro cine, creo, por lo menos aquí en este festival, y que son películas que después están aguantando bastante bien en la sala, hombre, sin hacer grandes cifras, pero es que las otras tampoco hacen grandes cifras, así que bueno, pues mira, nos hemos igualado todos desde la miseria, pero bueno, nos hemos igualado de alguna manera. ¿Y tú, por ejemplo, Pablo, qué visión tienes tú como actriz de eso? Yo es que eso lo siento mucho. Creo que, de hecho, en el último casting que hice, que salí súper contenta, en una de las correcciones que te dicen y tal, me dijeron, oye, no des por hecho, o sea, no creas que el espectador está listo, dale las cosas un poquito más masticaditas. Y tengo esa sensación de que ahora el cine que se hace da un poco por hecho que el espectador es tonto y que tienes que explicárselo todo, y que si eres malo, malísimo, cuando le des un abrazo tienes que poner cara de malo. O lo que dice él, ¿no? Que estás planchando, que te estás friendo un huevo. O sea, no es que seas tonto, sino que no estás echando suficientemente atención. Entonces, Exacto. Y que te dan todo masticado para tú no tener que salirte nunca de reflexivo, porque la película a lo mejor pisa algún tema que no se puede tratar de cierta manera, y como lo dejas un poquito al aire, Claro. o sea, es complicado. O sea, está como viendo todo muy complicado en general. Sí. Y esto es verdad que para mí es mucho más interesante, ¿no? Si una persona está mintiendo, no tiene sentido que tú veas que está mintiendo, porque si tú lo ves, significa que el otro personaje con el que está hablando también lo está viendo. La vida no es eso, ¿no? Si tú mientes, tu objetivo es que la persona de adelante no se dé cuenta. y que el espectador caiga también en la mentira, ¿no? Claro. A menos que tú quieras que efectivamente se note, se ¿no? vea. Pero bueno, esos son casos concretos, ¿no? Sí. Que a ti, por ejemplo, hablabas de la muerte, ¿qué es lo que te ha llevado a ti a reflexionar esta película? Creo que lo haríamos. Pues A nivel personal, por ejemplo, a nivel de actriz, si quieres. yo una sensación, es verdad que bueno, cuando la grabamos justo, había tenido experiencias de la muerte muy cercanas de mi familia, mi madre también pasó por un cáncer justo en esa época, y sí que tuve la sensación todo el rato de ese vitalismo de, oye, que es que hay que seguir viviendo mientras tanto. Entonces, y además un recordatorio de eso precisamente, ¿no? De, oye, que estamos aquí un rato, si no disfrutas este rato, a lo mejor llega un momento en que se acaba. Y mi personaje tenía mucho de eso, aunque luego ya tomé otras actitudes en la vida, pero era como, mira, yo doy por hecho que aunque me haya pasado esto, pues yo no me voy a morir, ni lo voy a pensar, ni voy a aguantar, ni le voy a dar un segundo de pensamiento a eso. Y eso me parece interesante también. Dani, tú eres un director, por ejemplo, que te gusta, es decir, no sé cómo seas tú como actriz a nivel de laboral, pero tú, no me gusta, tú dejas improvisar a los actores, cómo los guías a los actores, que también creo que es interesante, ya que estamos aquí dos juntos, el actor y la actriz, que siempre suelo preguntar estas cosas cuando hago entrevistas individuales. Yo le llamo libertad vigilada, o sea, es como, hombre, a ver, yo sé a dónde tengo que ir, pero es verdad que me gusta que salga de ellos muchas cosas, pero eso me pasa con todos los departamentos. Yo cuando la cosa se atasca sí empujo hacia donde yo quiero que vaya, pero me pasa en todos los departamentos, porque los directores obviamente tenemos una visión muy general de todo. Claro.
O sea, yo ni siquiera sé cuándo pasa, hasta que no llega el script, me dice, aquí hay un día, aquí pasan 4 horas, que me lo hace el script, yo no tengo ni idea. Pues en todos los departamentos después crecen las cosas, ¿no? Porque con los actores iguales, yo lo trato igual que a un dire de fotografía o un dire de arte, o que, bueno, pues ya tienen que crear desde... con los parámetros que yo le doy, con la guía que yo le pongo y con mi ayuda y mi acompañamiento, tiene que crear un personaje que tiene que crear ella. A veces, por ejemplo, Paula ha dicho en alguna entrevista que ella a veces se ha sentido confundida, pero es que eso es lógico. En un proceso, esto yo también me siento confundido. Lo que pasa es que yo sé que tengo que tirar para allá y yo tiro para allá. Pero a veces tiro para allá diciendo, voy mareado, ¿no? Porque los procesos creativos son procesos, están vivos y eso forma parte del proceso. Yo desde fuera veo si tú estás tambaleándote o no. ¿Cómo has crecido como actriz? Desde las Gentiles ahora al cielo. Mira, hombre, mucho más. A ver, ¿cómo has crecido? A ver, ¿cómo es la visión tuya? Y ahora que diga ya la suya. A ver, yo tengo que decir que en Las Gentiles, tanto ella como África, y como, bueno, eran 5 actrices, y yo me gustó mucho, me sentí muy, o sea, me parece que había mucha calidad ahí, no tenía nunca duda de que la secuencia iba a salir bien, nunca la tuve, que con otras veces la he tenido con otros actores. Y todo era frescura, todo era magia, todo era entrega, pero eran mucho más inseguras, tenían ciertos recelos, todo le impresionaba un poco. Ahora llegan y mi equipo normalmente suele ser el mismo, y ahí viene uno de mi equipo, no te rías, sin vergüenza. No sé, yo no estoy dejando que hable. Que bueno, que yo suelo repetir equipos, mi equipo hay gente que está conmigo todas mis películas desde hace 25 años, entonces ella ya entraba en un equipo que conoce, que se siente, ¿no? Que sabe la de vestuario, sabe cuánto mide, cuánto no mide, sabe lo que le gusta, tal, se llevan bien, se llevan tal, entonces entran ya de otra forma al set, después ya entienden dónde está la cámara y sabe cómo buscarla, sabe cómo ponerse, ya no hay que decirle cosas que a lo mejor antes de decir, si tú ves que la cámara está ahí, si te tienes que girar, te giras para acá, o tienes cosas técnicas básicas que antes no tenían y ahora las tienen, eso ya lo han incorporado. Y me parece que la gran virtud es que no han perdido la frescura, que es muy importante. O sea, a veces con actores que llevan mucho tiempo lo que acabamos es deconstruyéndolo, meneándolo mucho para que dejen de hacer cosas que hacían, ¿no? Y ahora tu visión, no sé cuál será. Yo creo que estoy entendiendo más cómo funciona todo esto. Y sí que es verdad que yo soy dura conmigo misma, pero claro, ya sé que Santi habla en un código y que yo no puedo juzgar mi interpretación con que yo no haría esto, No, es que eso es un personaje y no tienes que pensar siempre en cómo lo harías tú. Y me está costando, pero lo voy comprendiendo. ¿A mí o la interpretación? Poco a poco. No, a mí ya la interpretación, claro. Y bueno, para terminar la entrevista, la típica pregunta, si me quieres una línea, ¿por qué todo el mundo tiene que ir al cine a ver el cielo? ¿Por qué tiene que ir a ver los animales? Bueno, a ver, tener que ir, no, pero si vas a ir... Tiene que ir la gente al cine, que es muy importante. No, yo lo que digo, que si vas a ir, yo creo que El cielo de los animales es una película que hay que ver en el cine por una razón. Es una película que está hecha para el cine, tiene una fotografía que en el cine es impresionante y tiene un sonido que en el cine es impresionante. Yo eso lo trabajo con mucho tiempo, el etalonaje, el montaje, el sonido tardó muchísimo tiempo y entonces son cosas que se aprecian de verdad en el cine. Entonces ya que te va a gastar unos euros, que tampoco es mucho porque no es caro, creo que esta es la adecuada en la que te lo tienes que gastar, porque técnicamente es un tipo de película que no se ve. Eso sí lo digo abiertamente, técnicamente este tipo de cine no se ve y ya está, lo tienes ahí a la vuelta de... Si es tan buena como Las Gentiles, me gusta seguro. Yo creo que, mi última película es como mi última novia, ¿no? Siempre es la mejor, ¿no? La última novia, la última película, ¿no? No, a mí me encanta esta película, Las Gentiles me gusta muchísimo también, son dos temas muy diferentes o que tengan en común la pérdida, ¿no? Pero Bueno, pero hay que tratar temas difíciles en el cine, que nos guste. Ya que te mete, ¿no? Ya está. ¿Tú crees que para cerrar la entrevista por qué hay que ver esta película? A ver, Paula. Yo un poco en la misma línea, creo que es una película diferente por muchas cosas. Visualmente
La foto es preciosa, parece, lo hemos leído en un titular, ¿no? Como impresionista. Cada una puede ser un cuadro distinto que no tiene nada que ver uno con el otro, pero visualmente muy bonita. Luego que son relatos, que Santi dice que conocía más pelis, pero yo tampoco conocía tantas películas en las que hay 4 historias independientes. Y luego también que yo tengo la sensación como que no parece una película europea. No sé si esto es a favor o en contra, pero me parece algo distinto, claro, distinto entero, en la forma, en el lenguaje, en el color, en la foto. Así que... Pues Santi y Paula, que desearos la mayor de la suerte, que tú sigas haciendo películas y que tú también sigas actuando también, que es importante, y que la peli vaya muy bien. Muchas gracias. Ocurrirán las dos cosas. Ojalá, que sí, pero que lo sigamos viendo de vez en cuando.